la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de el inicio de la iglesia. Tiene varias definiciones. Pero poco se habla de que es una fiesta que celebra que Dios está dentro de nosotros. Es un concepto que se predica poco, o a lo mejor yo escucho poco. El tema de este domingo es: Dios está dentro de nosotros. El Espíritu es la fuente de vida de toda la creación y de la nueva creación. Sin Él no hay vida. En Juan 14, los versos 14 al 16, dice Jesús: yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Está hablando de que Él es el principal consolador, Él es el consolador, pero Él ya les había dicho que se iba a ir. Pero dice: no los voy a dejar solos. Le rogaré al Padre y les mandará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en. Y esto cambia, esto es dentro de nosotros. Estará en vosotros, o sea, dentro. En Juan 7, 37 al 39, que es la escritura base de este mensaje, dice: Jesús, en el último día de la fiesta, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. El Espíritu todavía no se derramaba. El día de Pentecostés. Esto está hablando Jesús aproximadamente 50 días antes de que sucediera. Entonces está diciendo que van a recibir el Consolador, que van a recibir el Espíritu Santo, y que va a suceder que de su interior van a brotar ríos de agua viva. El agua es símbolo del Espíritu. Hoy celebramos una fiesta. Hoy nos reunimos para celebrar Pentecostés, una de las grandes fiestas del calendario cristiano. Cuando oímos la palabra fiesta, la relacionamos con un gran banquete. Una fiesta en el calendario cristiano es un día especial dedicado a recordar algo importante para Dios, algo importante que Dios ha hecho. Estamos recordando algo que sucedió.
y la promesa de Cristo. Van a recibir al Consolador, van a recibir el Espíritu Santo y de su interior van a brotar ríos de agua viva. La Navidad celebra, la fiesta de Navidad celebra el nacimiento de Jesús. La Pascua celebra la resurrección de Jesús. Ahora Pentecostés celebra el don del Espíritu Santo. La vida de Dios derramada sobre toda carne. La vida de Dios derramada sobre toda carne. Pentecostés nos recuerda que la historia de Jesús no terminó en una tumba vacía. Después de que Jesús resucitó y ascendió al Padre, Dios envió al Espíritu Santo para habitar con su pueblo y capacitar a la iglesia para la misión de Jesús en el mundo. A Pentecostés se le llama a veces el nacimiento de la iglesia, porque es el momento en que los seguidores de Jesús son llenos de la plenitud del Espíritu de Dios y enviados al mundo para compartir la buena noticia. El Espíritu Santo los iba a capacitar y recibiréis poder de lo alto, eran promesas de Jesús. No se vayan de Jerusalén. Después de que Jesús resucita, les dice, no se vayan, porque van a recibir poder de lo alto. Puedes leer la historia de la venida del Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos. Se puede leer cómo sucedió, qué sucedió en ese día especial. Esta semana se dio todos los que estaban presentes. Había de diferentes nacionalidades, diferentes idiomas, y cada uno oía lo que se estaba predicando, lo oía en su propio idioma. Pero tras esos signos impactantes se esconde algo aún más profundo. Pentecostés trata de la cercanía con Dios. Es la vida de Dios Trino, de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, que se desborda sobre el mundo. El Padre envía al Hijo al mundo. El Hijo da su vida por el mundo. Y el Padre, por medio del Hijo, envía al Espíritu Santo para que habite en su pueblo, en su gente, en su corazón de las gentes, de los creyentes. Y esto nos lleva a las palabras de Jesús en la lectura del Evangelio de hoy. Porque mucho antes de Pentecostés, Jesús ya lo estaba prometiendo. El pasaje de hoy se sitúa en un momento anterior a la muerte de Jesús, antes de su resurrección y antes de su regreso al Padre. Jesús habla de algo que aún no ha sucedido. Cuando está diciendo de su interior correrán ríos de agua viva, todavía no sucedía eso. Cuando dice que los que creen en Él brotarán ríos de agua viva de su interior, Juan nos dice que está hablando del Espíritu Santo, que sería dado más tarde, más adelante. En este pasaje Jesús apunta hacia el futuro, les dice a la multitud y a sus seguidores que llegará el día en que Dios dará su Espíritu para que habite en su pueblo. Esa promesa se cumplirá después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Es una promesa que se va a cumplir. En otras palabras, en ese momento Jesús está mirando hacia el cumplimiento de esa promesa, hacia el día, ese día especial, ese día de Pentecostés. Pentecostés es un significado de 50. Penta. Es 50 días después de la Pascua. 50 días después. Este mes
este mes en donde estamos, no necesariamente mayo, porque los meses, ¿verdad?, están un poquito desfasados de acuerdo con el calendario judío que se celebra. ¿Cómo se celebraban los meses? El mes de Abib, y luego seguía el mes, no me quiero equivocar, el que seguía era el donde se iba a cumplir Pentecostés. Este mes en nuestros sermones hemos estado repasando juntos, hemos estado repasando los mensajes que se han estado dando aquí. Hemos estado repasando juntos esa parte de la historia. Jesús les dice a sus seguidores que pronto los dejará. Al principio eso destantea a los discípulos, los confunde, los inquieta. Eso se dio el 3 de mayo. Pero Jesús también promete algo importante. Dice que le pedirá al Padre que envíe el Espíritu Santo. Ahí está la promesa, ahí empieza Jesús ya a hacer uso de esa promesa para que esté con ellos. Ese se dio el 10 de mayo pasado. La noche anterior a su arresto, Jesús oró al Padre y le dijo: voy a ir a ti, vengo a ti. Tras su resurrección, 40 días después, Jesús ascendió al Padre. La iglesia conmemora ese momento como el día de la ascensión, y esto lo celebramos el domingo pasado. El domingo pasado celebramos el día de la ascensión. Pero la partida de Jesús del mundo no es el final de la historia. De hecho, se convierte en el comienzo de algo nuevo. Una vez que el Hijo regresa al Padre, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Esto es lo que celebramos hoy en Pentecostés. Y todavía yendo más adelante, el próximo domingo, la iglesia celebra el domingo de la Santísima Trinidad, cuando reflexionamos sobre cómo todo esto está revelando la vida de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El calendario cristiano nos guía a través de la historia de Dios una y otra vez cada año, para que podamos recordar quién es Dios, qué ha hecho y hacia dónde se dirige la historia de Dios, aunada con nuestra propia historia. Escuchemos de nuevo el versículo 37 de Juan capítulo 7. En el último día, el más solemne, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. En este momento dramático, Jesús no enseña en silencio a un pequeño grupo de discípulos o en voz baja. Se pone de pie y exclama, o sea, a voz fuerte. En medio de una enorme multitud, pues tiene que gritar, o sea, habla fuerte. Miles de personas se habían congregado en Jerusalén. La ciudad estaba llena de viajeros, de comerciantes, de familias y peregrinos. Se oían cánticos, se oían oraciones, había sacrificios y celebraciones por doquier. Y en medio de todo aquello, Jesús comenzó a hablar. Él habla de sed. Todos entendemos la sed. Todos entendemos. Yo tengo sed. Y me siento bien humedeciendo mi boca con agua. Todos sabemos qué se siente cuando nuestro cuerpo está seco, necesita agua desesperadamente, pero Jesús habla de una sed más profunda. ¿Se acuerdan la escena con la samaritana? Que la mujer estaba hablando del agua del pozo y Jesús le estaba hablando de otra cosa.
El que beba de esta agua, de esta otra agua, ¿verdad? Nunca tendrá sed, ¿verdad? Porque de esta agua estamos repitiendo siempre el tomar, el beber. La sed del corazón humano es de la que Jesús está hablando. La sed de propósito, la sed de perdón, la sed de amor y pertenencia, la sed de esperanza, la esperanza de que la vida significa más de lo que podemos ver. Una esperanza que va más allá de lo que podemos ver. La gente pasa años intentando saciar esa sed interior con cosas físicas, con falacias. Algunos persiguen el éxito, otros se entregan al placer, otros se aferran al control, pero la sed siempre regresa. ¿Qué dijo Salomón? Todo es vanidad. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. El llenarnos de esos aspectos, de los afanes de este mundo. No me malinterpreten, Dios ha prometido que un día el sufrimiento terminará y hasta que llegue ese día sentiremos naturalmente un anhelo, una sed de más de las cosas para que sean diferentes. El anhelo no es malo. Cuando prestamos atención a la fragilidad que nos rodea, anhelar un mundo mejor es señal de que nuestros corazones están despiertos. Y en medio de ese profundo anhelo, Jesús da la bienvenida a los sedientos para que vengan y beban. Para que beban del Espíritu Santo. Vengan a mí los sedientos. Para comprender el poder de las palabras de Jesús necesitamos entender dónde las pronunció. ¿Dónde estaba hablando Jesús en esta festividad judía de Juan 7:37? La festividad conmemoraba la época en que los antepasados del pueblo judío vagaron por el desierto tras abandonar Egipto. Durante esos años Dios les proveyó de maneras milagrosas, como por ejemplo haciéndoles brotar agua de una roca cuando estaban muriendo de sed. Durante la fiesta, los sacerdotes realizaban un ritual o ceremonia diaria en el templo. Los sacerdotes eran líderes que servían en el templo y guiaban al pueblo en la adoración y la oración. Tomaban agua de una pila especial, la llevaban en procesión al templo y la derramaban en el altar. Eran ceremonias judías que simbolizaban algo. A lo mejor el pueblo no entendía muchas cosas, pero tenían un significado. Mientras el agua fluía, el pueblo cantaba, especialmente promesas como esta, de Isaías 12:3. Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. Con alegría, con gozo. Se van a saciar con la salvación. La práctica del agua les recordaba dos cosas. Primero, que Dios les había prometido o les había provisto agua en el pasado. Segundo, que Dios había prometido derramar nueva vida en el futuro. Muchos judíos creían entonces que un día Dios derramaría su espíritu sobre su pueblo y renovaría al mundo entero. Creían en las promesas que Dios había hecho a través de sus antiguos mensajeros, los profetas, de que un día Dios renovaría a su pueblo y derramaría su espíritu de una manera nueva sobre toda carne, como dice Joel 2:28, una promesa de Dios escrita mucho antes. Derramaré mi espíritu sobre toda
carne. Cuando Jesús se puso de pie y habló del agua viva que brotaba de los creyentes, estaba hablando de las esperanzas que muchas personas habían albergado durante generaciones. Así que durante 7 días el agua se derramaba en el templo. Algunos de nosotros tenemos memoria de celebraciones judías que realizábamos antes en las fiestas, en la fiesta de tabernáculos. ¿Alguien recuerda? Eran 7 días de tabernáculos y después de los 7 días había un día, otro día especial, otro día, un día especial, el último y gran día, se llamaba. El último y gran día. El día especial, el día más solemne. ¿Por qué? Porque celebraba que Dios abarcaba a todo el mundo. Aún en nuestras desviaciones que teníamos en aquella época, ese día celebraba una fiesta que abarcaba a todo el mundo. Y aquí está Cristo en este momento, porque está en el 8º día, está en el último día. Está hablando Jesús: si alguien tiene sed, venga a mí. El agua por la que habéis estado orando, la vida que prometieron los profetas, se encuentra realmente en mí, está diciendo Jesús. En la encarnación, Dios se acerca a su pueblo. Dios se acerca, por no decir que Dios se integra a la humanidad. Dios se une a la humanidad. ¿Quién es, pues, este hombre? Jesús, en quien reside la vida. Jesús no es simplemente un maestro que guía a las personas hacia Dios. Él es Dios que ha venido a nosotros. Esa es la encarnación. Dios Hijo tomando forma humana. En Jesús el Creador se hace presente en la creación. En Jesús el Creador se está haciendo presente en la creación. Los cristianos creen que Jesús, el Hijo de Dios, existió mucho antes de nacer en Belén. Mucho antes de que naciera como un bebé, Jesús ya tenía existencia. Este es también un buen momento para leer con un grupo, con otras personas, el primer capítulo de Juan, que comienza diciendo: en el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, es Dios. Esto significa que el Hijo estuvo con el Padre desde el principio, y por medio de Él se creó todo el mundo. Así pues, aquel que camina por los caminos polvorientos de Galilea es también aquel por medio de quien se crearon los océanos, las montañas y las estrellas. El Creador se ha adentrado en su propia creación. Aquel que creó los océanos sabe lo que es tener sed, porque se hizo igual que nosotros, con las mismas necesidades físicas. Dios no se mantuvo al margen del sufrimiento humano. Dios se adentró en él. Eso significa que cuando Jesús dice: vengan a mí, no está hablando desde lejos. Habla como alguien que conoce nuestra debilidad y nuestros anhelos, y la razón por la que podemos acercarnos a Jesús es porque Él ya ha venido a nuestro espacio, a nuestro nivel.
Él ya ha venido. Cuando está hablando, vengan a mí, no está hablando de una imposibilidad de llegar a Dios. Está hablando de esa posibilidad que Él ya abrió. Esa nueva posibilidad que Él ya abrió. El versículo 38 de Juan 7. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Dice, y de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Al principio estas palabras pueden sonar como una condición, como si la fe fuera una prueba que debemos superar. El que cree en mí, como dice la Escritura, o sea, es necesario creer, puede sonar como una prueba que debemos superar antes de poder beber. Pueden parecer excluyentes, como si Jesús dijera, cualquiera puede venir, pero solo los creyentes tendrán agua. Pero, ¿y si Jesús no está dando una fórmula? Si en realidad está nombrando una realidad, todos tenemos sed. Vaya que sí. Todos tenemos sed. Cualquiera puede acercarse a Jesús, pero no todos beberán. Beber es un acto de confianza. La confianza es a lo que la Biblia se refiere a menudo como cuando habla de fe. Actuamos en función a nuestra confianza. Damos pasos de fe porque tenemos confianza, porque confiamos. Conduces un auto porque confías en que tiene un sistema de frenos que va a funcionar. Pagas una comida por adelantado porque confías en que te la van a dar, te la van a traer. Confías en que va a llegar a tiempo. Por favor, no se imaginen a Jesús custodiando el río y diciendo, alto, tú no tienes fe. Si tú no tienes fe, no hay nada para ti. No se imaginen eso, a nadie se le niega la entrada. Imagínate una atracción en una feria y el operario dice, vengan todos, quien quiera divertirse que suba. El que sea valiente que venga y suba. El operario no excluye a nadie. No está excluyendo a nadie. No hace falta. Todos pueden venir, pero solo quienes confían en que la montaña rusa es segura, se van a subir. Siguiendo con la analogía de las atracciones de feria, quizás seas de esas personas que piensan, bueno, no me siento muy valiente, de hecho tengo un poco de miedo, pero quiero creer que será divertido el jueguito, ¿verdad? Y eso puede ser suficiente. La única persona que tiene una fe perfecta, finalmente, es Jesús. Él comparte su fe, su confianza en el Padre, la comparte con nosotros. Nada de lo que hagamos nos abre las puertas a la gracia de Dios. Nada de lo que nosotros hacemos es suficiente para agradar a Dios. Venimos sedientos, venimos imperfectos, pero Jesús nos invita a beber. Nos invita a Jesús. Vengan. No podemos saltarnos por encima de Jesús. No podemos ir al Padre sin Jesús.
Por algo Él dice, vengan a mí. No dice vayan al Padre. Vengan a mí, porque solamente a través de Jesús. Es una promesa de un agua viva. Jesús continúa en el verso 38, repitiendo el verso 38. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Cuando Jesús dice, como dice la Escritura, se refiere a las promesas que se encuentran en el Antiguo Testamento desde muchos años, muchos siglos antes, sobre Dios enviando vida como agua. Los profetas hablaron de arroyos en el desierto, ríos de agua, ríos de vida, y de Dios derramando su espíritu sobre su pueblo. Como dijimos antes, la gente entre la multitud había llevado consigo esta promesa durante generaciones. Jesús está diciendo que esas promesas dadas hace mucho tiempo en las Escrituras, ahora se están cumpliendo. Ahora se están cumpliendo. Consumado es la conclusión de todo. Esta es una promesa sorprendente. Una vez que bebamos, de nosotros brotarán ríos de agua viva. Juan nos lo explica de esta manera. Ahora bien, esto es lo que dijo acerca del Espíritu que los creyentes en Él habían de recibir. Juan explica. Esto es lo que Jesús dijo, hablando del Espíritu que los creyentes habíamos de recibir. El agua viva que Jesús promete es el Espíritu Santo. La vida misma de Dios habitará en los corazones humanos. Dios está dentro de nosotros. ¿Por qué el Espíritu aún no había venido? ¿Por qué el Espíritu no había venido cuando está hablando estas palabras? Jesús está hablando como de promesa, como una promesa que se iba a cumplir. Y Juan añade en el verso 39, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. ¿Recuerdan la expresión de Cristo con la mujer, ahí en la puerta de la tumba, verdad? No me toques, porque todavía no subo a mi Padre. El don del Espíritu Santo depende de la obra de Jesús. El rescate de la creación es por parte de Dios, tiene un orden, tiene un propósito. No es casualidad, no es algo de suerte, no es algo expectante. Antes de que el Espíritu Santo sea derramado, algo debe suceder. Jesús debe ser glorificado. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús es glorificado, significa el momento en que se revela en toda su plenitud la verdad de quién es Él y se está dando a conocer. Esa verdad se está dando a conocer. Cuando Jesús entrega su vida por el mundo, resucita de entre los muertos y regresa al Padre, la gloria del amor de Dios se revela entonces plenamente. La gloria del amor de Dios se revela plenamente. Solo después de que esa obra se completa, la promesa del agua viva se hace realidad. Y esto nos lleva a Pentecostés. Pentecostés es la promesa cumplida. 50 días después de la resurrección, después de la celebración de la resurrección, los discípulos de Jesús se reunieron en Jerusalén
oraban, esperaban y recordaban la promesa de Jesús. Y entonces se cumple el milagro o la promesa. De repente fueron llenos del Espíritu Santo. Y de inmediato la gente comenzó a hablar de la grandeza de Dios en lenguas que jamás habían aprendido. Viajeros y peregrinos de muchas naciones oyeron las buenas nuevas en sus propios idiomas. El Espíritu trae la vida de Cristo a los corazones humanos. El amor compartido en la vida de Dios comienza a desbordarse al mundo. El amor de Dios empieza a abarcar a todo el mundo. La vida de Cristo en los corazones humanos. Esta es la promesa de Pentecostés. El Espíritu hace presente a Jesús. Una de las enseñanzas más importantes de Pentecostés es esta. Jesús no abandonó a sus seguidores. A través del Espíritu Santo, la presencia de Jesús continúa presente en cada uno de nosotros como seguidores de Jesús, como creyentes. El Espíritu nos abre los ojos para reconocer a Cristo. El Espíritu nos da nueva vida. El Espíritu nos forma como una comunidad moldeada por el amor de Jesús. El Espíritu también nos consuela en los momentos tristes. El Espíritu nos recuerda las enseñanzas de Jesús. El Espíritu nos da sabiduría y nos da guía. El Espíritu nos ayuda a orar cuando no sabemos qué decir. El Espíritu nos da dones que permiten que la iglesia pueda servir a los demás. El Espíritu nos da dones que serán usados para servir, porque Dios está dentro de nosotros. De todas estas maneras, el Espíritu continúa la obra de Jesús entre nosotros. En otras palabras, el Espíritu Santo hace presente y activa la vida de Cristo en el mundo actual a través de la iglesia de Jesús. Su iglesia es enviada al mundo para reflejar la vida de Cristo, amar al prójimo, cuidar a los más vulnerables, proclamar la verdad y compartir la buena noticia de que Dios está reconciliando al mundo consigo mismo. Ya lo reconcilió, solamente lo estamos haciendo saber. La iglesia es una comunidad llena del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces dice la Biblia? Y este personaje lleno del Espíritu Santo y suceden cosas, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo. Ahora, Dios en Pentecostés derrama el Espíritu Santo y dice que ya derramó la plenitud del Espíritu. El Espíritu disponible. El Espíritu Santo que antes, ¿verdad?, se daba en forma individual, en forma particular, ahora se derrama en forma general para el pueblo de Dios, para los creyentes. La iglesia es una comunidad llena del Espíritu Santo que participa de la vida de Jesús. Gracias a la obra del Espíritu, la iglesia se convierte en un río de vida en medio de un mundo desértico, en medio de un mundo que tiene sed, en un mundo que no se sacia con nada, porque no tiene la bendición del agua viva del Espíritu de Dios, porque no lo conoce, porque no sabe, porque no está consciente. Y esa es nuestra función, esa es nuestra labor.
abrir los ojos de aquellos que no ven a Dios, que no conocen a Dios, que no lo perciben, pero Dios está aquí. ¿Cómo fue el canto? Dios está aquí. Dios está, pero no lo vemos. Muchos no lo vemos, muchos no lo sentimos, pero Dios está aquí. Ahora Dios está aquí. Falta que el mundo se dé cuenta por nuestro intermedio, por nuestras acciones, por nuestras acciones de amor hacia ellos, que se den cuenta, que sepan. La iglesia haciendo la obra de Dios. Dios está dentro de nosotros. Por lo que podemos, por lo tanto podemos unirnos en la misión de Jesús en este mundo. Dios está dentro de nosotros, Dios está con nosotros. Y tenemos la oportunidad de compartir la invitación de Jesús con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Vengan los que estén sedientos. Ven con tus dudas. Ven con tus heridas. Ven con tus preguntas. Ven con tu sed. Jesús nos dice, primero cúrate, sánate tú mismo y entonces ven. No, él dice, ven a mí y bebe y verás cómo el Espíritu te sana, te sacia, te vivifica. Así pues, en este domingo de Pentecostés, escucha de nuevo la voz de Jesús que clama entre la multitud y también nos llama a nosotros. Vengan y beban. Vengan a mí y beban. Dios es digno de confianza. Y el Padre es la prueba de ello. El Padre nos busca incansablemente con amor. No abandona Dios a su creación. Dios nos rescata y lo sabemos por el Hijo. Lo sabemos por Jesús. Jesús se hizo uno como nosotros, igual que nosotros, y entró en nuestra oscuridad para poder llevarnos a la luz de Dios. Dios está dentro de nosotros y el Espíritu es el medio por el cual nos damos cuenta, sabemos. El Espíritu Santo habita en nosotros y nos invita a participar de la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven y bebe profundamente. Y al hacerlo, que el Espíritu de Dios te llene tan plenamente que ríos de agua viva fluyan de tu vida hacia el mundo sediento. Porque Dios está dentro de nosotros. Amén. Amén. ¿Podemos hacer una oración? Padre, en este día especial, te damos gracias, Señor, porque Cristo vino, cumplió todas las promesas que estaban en tu palabra, ofrendó su vida, Señor, en pago por nuestros pecados, pero no se quedó en la tumba, resucitó y ascendió al cielo, no antes de hacer la promesa de que iba a enviar un consolador. Y esa promesa se cumplió en Pentecostés, Padre. Y por eso estamos llenos de ti, Padre. Por eso estamos dándote gracias, Señor, por esa enorme bendición, Señor, que nos estás dando y que quieres que compartamos con el mundo. Esa bendición, Señor, de tu Espíritu, no es para quedarnos con ella, Señor, es para compartirla. Abre las puertas, Señor. Abre nuestros corazones
para que tu luz brille, Padre, que no la tengamos escondida, que tu luz pueda iluminar a los que nos rodean. Te rogamos por todo esto, confiando siempre en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén.